Te damos la bienvenida a este nuevo video en donde te vamos a mostrar cómo puedes administrar y configurar para así dar un buen uso a nuestro Highfinger 2 de 3000 usuarios. Para su configuración, como primer paso, debemos grabar nuestra primera huella administradora. Como segundo paso, nos conectamos al Wi-Fi del Highfinger, pero para ello colocamos nuestra primera huella administradora. El LED magenta se va a encender fijo y de esa manera nos conectamos al Wi-Fi. Luego nos vamos a nuestro dispositivo móvil, ubicamos la red Wi-Fi que emite nuestro Highfinger. En breves instantes podemos encontrarla, allí ya la encontramos. Colocamos la clave de fábrica, MKJoules. Luego nos cercioramos de que sea la clave y que estemos conectados al Wi-Fi. Lo siguiente es ubicar un navegador, de preferencia Chrome. Colocamos nuestra dirección 192.168.1.1 para ubicar la app web. Ya una vez conectados a ella, aquí vemos, activamos el relé para ver si estamos sincronizados. Y efectivamente lo estamos. Ahora nos vamos a la configuración. Este es el paso número 3. Como primera opción tenemos allí el nombre del módulo, dice Highfinger, usted puede reemplazarlo por el que usted desee. Como segunda opción tenemos la clave del Wi-Fi, la primera clave que colocamos que es MKJoules, esa también usted puede cambiarla. Y seguido tenemos los administradores. A la hora de agregar las huellas administradoras siempre es importante que presionemos agregar maestro, porque si no nos ocurre de que el LED azul destella rápido indicando que la huella que va a grabar es de usuario. No, presionamos a agregar maestro. Al momento de presentar nuestra huella, el LED magenta va a encender rápido indicando que necesita una confirmación. Volvemos a presentar nuestra huella y ya hemos grabado nuestra segunda huella administradora. Vamos ahora a grabar nuestra tercera huella administradora, ya la tenemos lista. Ahora podemos cambiar la descripción de nuestras huellas, claro que sí. Vamos a grabar primero nuestra cuarta huella y vamos a hacer el cambio de la descripción de la primera huella administradora. En este momento le vamos a colocar Juan. Seguido de esto, al grabar nuestra quinta huella y última, ya que nuestro sistema admite solamente 5 huellas administradoras, presionamos guardar, agregar maestro. El LED de la Highfinger va a encender en rojo, indicando que ya ha llegado al límite de las huellas administradoras. Ahora pasemos a la siguiente opción, organizar las huellas de los usuarios. Nos da la primera opción, organizado por. Allí vamos a escoger torre y luego en número vamos a escoger letra. Tenemos varias opciones también seguida de esta, pero vamos a escoger letra. Luego de su organizado vamos a escoger, como escogimos torre, vamos a escoger apartamento. Como vemos también tenemos varias opciones, pero en este momento vamos a escoger apartamento. Luego cómo vamos a clasificar la vamos a clasificar en letra y número. Y tenemos ahí el ejemplo. Torre A, apartamento A9. ¿Qué otra opción tenemos en la área de configuración? Pues la configuración del relé. Tenemos aquí dos opciones para escoger. Permanente o momentáneo. Nosotros vamos a seguir usando el momentáneo. Y aquí podemos programar lo que es la hora, los minutos y los segundos. Ahorita vamos a programar lo que es los segundos. Vamos a aumentar a 3 segundos. Seguido de esto, también tenemos lo que es el borrado del módulo. Aquí tenemos dos opciones: si borrar únicamente la huella maestra y la clave o todo. En estos momentos no vamos a hacer uso de esta opción, sino al final del video. ¿Qué nos queda ahora? Vayamos al paso 4, agregar huellas de usuario. Presionamos las 3 barras superiores derechas y luego presionamos memoria. Aquí esperamos a que el módulo se sincronice. Mientras esperamos que el módulo se sincronice, vamos a notar que el LED de la lectora azul se apaga, es el LED pequeño. Luego que este ya se ha sincronizado, él se enciende.
Ahora procedemos a hacer el grabado de nuestras huellas. Grabamos la primera huella. Luego el LED azul se va a encender rápidamente, confirmamos, y aquí pasamos a añadir la descripción. Por ejemplo, tenemos que colocar el nombre de la persona, de la huella, y vamos a colocarle la torre en la que pertenece y el apartamento. Seguido de esto presentamos ahora nuestra segunda huella. Hacemos lo mismo, confirmamos y colocamos también la descripción. Así vamos a ir haciendo hasta culminar con la quinta huella. Vamos a grabar 5 huellas en este momento. Si no colocamos una huella, al confirmar no la colocamos muy bien, el LED de la lectora va a encender en rojo, indicándonos que no pudo leer muy bien esta huella, quizás porque no la pusimos muy bien. En unos instantes vamos a hacer la prueba para que se vea cómo nos equivocamos en este momento. Aquí vamos a ver, vamos a colocarlo mal y vemos como el LED de la lectora destella, indicándonos que no lo leyó muy bien. Ahora vamos a colocarlo correctamente y aquí procedemos otra vez a colocarle la descripción de dicha huella. Una vez que ya le hayamos colocado la descripción y digamos que a qué apartamento y torre pertenecen, pues vamos a grabar nuestra quinta huella. Recordemos que dijimos que íbamos a grabar 5 huellas. Aquí estamos grabando nuestra quinta, colocamos su descripción. Ahora, seguido de esto, vamos que ahí sí hay alguien digamos que está grabado en este Highfinger y quizás pues no haya pagado el condominio, queramos eliminarlo, queramos suspenderlo. Y esto nos lleva al paso número 5. Suspender y borrar. Vamos a suspender la primera huella. Aquí ya nos ha dicho que esta acción ha sido exitosa. Vamos a borrar nuestra segunda huella. Vendría siendo el apartamento A2. En este caso le pusimos la descripción como Julio. Vamos a confirmar el borrado. Una vez que después que hagamos esta acción que ya nos diga que ya ha sido borrado, como nos lo mencionó allí, ahora vamos a desconectarnos de nuestro Highfinger. Vamos a desconectarnos del Wi-Fi que él emite y vamos a hacer las pruebas. Colocamos nuestra primera huella, que dicha huella es la que está suspendida. Vamos a ver en el destello del LED, destella 3 veces en rojo, indicando que está suspendido, y cuando está borrado destella una vez en rojo. Y vemos como las otras huellas siguen estando activas. Vamos a probar nuevamente, está suspendido y esta está borrada, está eliminada. De esta manera suspender y borrar ha sido un éxito. Queremos activar nuestra huella suspendida. Nos conectamos nuevamente a nuestro Highfinger, presionamos activar y la huella quedará activa. Paso número 6. Borrar. Nos vamos a la configuración, ubicamos la última opción, borrar del módulo, y en este momento nos da dos opciones, huella maestra y clave. Vamos a seleccionar la opción todo, porque deseamos eliminar todo lo que hay en el Highfinger. Notamos en el LED que destella en rojo y de una manera rápida, indicando que está borrando todo lo que hay en el Highfinger, y ya nos ha quedado de fábrica. Ya te hemos enseñado a configurar y administrar la Highfinger 2 de 3000 usuarios de MK Jules USA Corp de una manera sencilla y simple. ¿Qué esperas? Adquiérela ya.